Bueno, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 12. Hoy vamos a ver, realmente son 5 versículos nuevos, más uno que vamos a hacer un repaso y para continuar de donde dejó Esteban. El título dice soportando las pruebas. Dice el versículo 12 de Santiago capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén. En estos versículos que vamos a ver en esta noche, la forma que Dios me dio para compartir con ustedes en cada tema, cada versículo que vamos a ir viendo, la explicación la voy a dar tocando los temas de atrás hacia adelante, porque así lo entendí yo, y cada tema de atrás hacia adelante es la forma que creo que Dios me dio en esta noche para darlos. El versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Empiezo de atrás hacia adelante. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida, Dios prometió a los que le aman. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a las personas que aman a Dios? Quiero rescatar San Juan 14, 21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 23 de San Juan 14 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y el versículo 24: el que no me ama, no guarda mis palabras. O sea, empezamos con eso, que Dios ha prometido a los que le aman. Pero ¿de quién está hablando? De esa persona que tiene un sentimiento, que cuando escucha una música de Dios se pone a llorar, de esa persona que dice que ama a Dios pero con sus hechos lo niega. No, está hablando de las personas que realmente aman al Señor. Mis palabras no guardan. Vamos a hablar de la prueba, vamos a hablar de la tentación, pero con esta regla estamos relacionando con ese tipo de personas: el que ama a Dios, o sea, el que guarda o el que no guarda la palabra del Señor. Porque dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios ha prometido a los que guardan su palabra. Entonces ahora vamos a hablar de las pruebas. Hermanos, ¿qué son las pruebas? Las pruebas es algo que Dios utiliza para probar nuestros corazones, nuestra mente, y también para que nosotros veamos qué hay dentro de nosotros cuando somos puestos en alguna prueba, en alguna dificultad. La prueba está íntimamente relacionada con las tentaciones. ¿Por qué? Porque generalmente la prueba es lo que Dios nos dice, la palabra de Dios, y cuando nosotros fallamos en nuestras vidas en la prueba, es porque vamos a recurrir en esa prueba
a ceder con la tentación. ¿Me entiende? Entonces está relacionado siempre la prueba y la tentación. Tal es así que para traducir la palabra prueba o tentación es la misma palabra en hebreo o en griego. Prueba, tentación, está relacionada. Entonces, para nosotros los cristianos la prueba es todo lo que Dios dice en la palabra del Señor. Te lo voy a decir de otra forma. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, todo lo que nosotros llamamos prueba, cuando nosotros le hacemos un tamiz, cuando lo filtramos, todo eso se resume en ¿voy a hacerle caso a Dios o no voy a hacerle caso a Dios? Esa es la prueba. Vos nombrás cualquier caso. Mirá, no tengo dinero y tengo que darle de comer a mis hijos, no sé qué hacer. ¿Saben qué se va a resumir eso? Es si vas a serle fiel a Dios, si vas a robar, si vas a engañar para conseguir ese dinero, si vas a seguir siendo fiel, si vas a orar. Todas las pruebas, tamizándolas, llega a esto. ¿Le voy a ser fiel a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor, a los preceptos del Señor o no? Esa es la prueba. Mirá, mi esposa quedó embarazada, me dijo el médico que el bebé que está dentro viene mal, puede nacer con malformaciones, con muchos problemas. El médico me dijo que tamizalo y vas a llegar a la prueba. Que voy a abortar, voy a asesinar o voy a ser fiel a la palabra del Señor. Mirá, yo estuve en la calle, me asaltaron, tamizalo, filtralo. ¿Fuiste obediente a Dios? ¿Te resististe al que fue malo? ¿Le diste lo que te pidió, como dice Jesús? Bueno, todas las pruebas que te pasan, todas, la enfermedad, todas, cuando vos tamizás es, ¿le voy a ser fiel a Dios? ¿Me voy a permanecer fiel? ¿Le voy a obedecer? ¿O voy a mentir? ¿O voy a deshonrar a mi papá? ¿O me voy a resistir al malo? ¿O esto? ¿O lo otro? Cuando ya opto por lo otro, eso otro, que no es ser fiel a la palabra del Señor, es la tentación. Y ahí está la relación entre la prueba y la tentación. Hermanos, ¿quiénes son probados? Los hijos de Dios son probados, todos, constantemente. Jesucristo fue probado. Dice Lucas capítulo 22, versículo 28. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesucristo fue probado. Tercero, el mundo entero es probado. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel? Dios probó al hijo de Nabucodonosor. Pesado ha sido y ha sido hallado falto. ¿Qué tenía Dios que probar a un impío? Dios prueba a todos, a todo el mundo. Si no, Apocalipsis 3:10 dice así: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios prueba a todos. En el día del juicio, nadie va a poder decir, pero vos cómo sabes que yo, no, mirá cómo te probé, mirá lo que hiciste acá, lo que hiciste allá. Dios prueba a todos, la mente y el corazón. Dice el Salmo 7:9, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces, ¿cómo empezó Esteban el otro día? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso decía Santiago. Bueno, pruebas. ¿Quién tiene pruebas? Todo el mundo tiene pruebas. ¿Sí? Pero ahora vamos a hablar, de atrás hacia adelante. Hablamos, ¿quiénes aman a Dios? Los que guardan su mandamiento. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son los mandamientos, la palabra de Dios. Ahora vamos a la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es el deseo es un deseo que tenemos de ir contra la palabra del Señor, contra los mandamientos. Es un deseo que hay dentro de nosotros. Es una debilidad, que ahora lo vamos a ir viendo, que tenemos una predisposición a pecar. Es ese deseo. La tentación es cuando el enemigo, cuando la circunstancia, ante la prueba, tengo como salida ceder a esa tentación que es desobedecer la palabra del Señor.
La tentación, cuando uno está tentado, hermanos, cuando uno siente que hay algo que te atormenta, que te tienta todo el día, ¿qué es eso? ¿Es un pecado? Porque hasta cierto punto nos sentimos mal. Estoy siendo tentado en esto, estoy siendo tentado en lo otro. Señor, ¿qué es lo que me pasa? ¿Es pecado? No, la tentación no es pecado. Cuando vos estás en ese momento de la tentación, el ser tentado, generalmente por el enemigo, no es pecado. Yo he visto a muchos hermanos, generalmente nuevos en el Señor, que vienen angustiados. Decir, ¿cómo puede ser? Estoy tentado a hacer esto. Señor, perdóname por esa tentación. No, esa tentación no es pecado. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra del Señor dice, incluso el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Que fue llevado al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. El Señor Jesucristo pasó por pruebas, el Señor Jesucristo fue tentado. ¿Qué hacemos con esa tentación? ¿Qué hacemos? A veces parece que es imposible vencer esa tentación. La palabra del Señor nos da una salida a ese problema cuando somos tentados. Primero, lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Dónde está Dios cuando yo soy tentado? ¿Dónde está? Está acá. Está viendo que nosotros podamos resistir esa tentación. No vamos a ser tentados a un punto que no podamos resistir. Todas las tentaciones se pueden resistir. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, está en ese lugar, nos está viendo, no está lejano, ahí está. Segundo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Nos dio una revelación tremenda contra la tentación. Dice, orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Orad para que pueda soportar la tentación. Lo dijo en Mateo, lo dijo en Marcos, lo dijo en Lucas. Orad para poder soportar la tentación. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Orad. Y cuando oréis el Padre Nuestro, ¿qué tenés que decir? Señor, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cuál es la solución específica para la tentación? El orar. El orar. Orar vence a la tentación. Dice 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Sabes qué? Dios dice que Él sabe librar de tentación a los piadosos. Él sabe librarte. Él no te va a dar nada, está ahí controlando que no sea nada que vos no puedas resistir. Él te puede librar, tenemos que orar. Nadie puede decir, yo no puedo vencer a esto porque es más grande que yo. No es así. Yo no lo puedo vencer porque no, tenés que orar, ¿no? Y ahora vamos al segundo punto, y de vuelta quiero empezar de atrás hacia adelante, en los próximos 2 versículos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vuelvo a empezar de atrás hacia adelante. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primero, ¿qué es concupiscencia? Concupiscencia es el deseo, un deseo desmedido por infringir una ley moral.
¿no? Eso, si lo buscas en el diccionario, dice es un deseo desmedido por infringir una ley moral. Generalmente va para el lado de lo sexual. Pero en una Biblia cristiana, en un diccionario, perdón, cristiano, es un deseo desmedido por desobedecer un mandamiento del Señor. La concupiscencia es el deseo desmedido por desobedecer un mandamiento del Señor. Pero si prestas atención, dice tu propia concupiscencia, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, propia. ¿Por qué mi propia concupiscencia? Porque de acuerdo a cómo yo fui educado, las pruebas que tuve en la vida, lo que he aprendido, lo que he vivido, mi medio ambiente, cada uno tiene su propia concupiscencia. Yo tengo una concupiscencia que puede ser distinta a la tuya. ¿Qué significa? Yo tengo una debilidad, una propensión para querer desobedecer a ciertos mandamientos de Dios que quizás sean distintos al que tenés vos. Quizás que hay un hermano que tiene una propensión propia para desobedecer al Señor en cuanto a la avaricia, por ejemplo. Le gusta el dinero, siempre está ahí con el dinero. Y en cambio hay otro hermano que tiene una propensión para ser desobediente a Dios en asuntos sexuales o inmorales. Y otro capaz que tiene una propensión para desobedecer a Dios en la murmuración. Cada uno tiene su propia concupiscencia, que es su propia debilidad, o yo le llamo una predisposición a ceder, o que le es más difícil tipo de mandamientos del Señor. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? El tentador viene a tentar y ve tu debilidad, mi debilidad, la de él. A la persona que tiene problema con el dinero, no sé si le va a poner una chica, pero sí le va a poner un fajo de billete ahí al lado. Al que tiene problema con la bebida, capaz que no se gasta ponerle dinero, con un tetrabric suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque termina el versículo 14 que dice que de acuerdo a su propia concupiscencia es atraído y seducido. De acuerdo a lo que quieren pescar, a lo que quieren lograr, ponen la carnada adecuada. Uno es atraído y seducido. ¿Por qué? Por mi propia concupiscencia, por eso que a mí me marcó en la vida, ya sea la educación, ya sea lo que viví cuando era chico, en la violencia familiar, lo que sea. Yo estoy formado y tengo una predisposición. Entonces el seductor, el engañador, va con esa carnada. Entonces ahora vuelvo al tema anterior. Hermano, me siento mal, el Espíritu Santo, porque estoy tentado en esto. Yo como consejero te digo, no, eso no es pecado. Pero quizás el Espíritu Santo lo que te está diciendo es, tené cuidado en esa área de tu vida. El Espíritu Santo quizás te está alertando, lo que vos te sentís mal es porque a vos en esa parte estás débil, sos una persona que tenés una debilidad ahí. Eso es lo que quizás el Espíritu Santo te está diciendo. ¿Qué te está diciendo? Cuídate, orá, cuidá esa área, no te metas en esa circunstancia, en ese ambiente que te va a ser difícil. Entonces, quizás no es un pecado, pero sí ya es una alerta del Señor. Cuando vos sentís que, este pecado, no, tenemos que reaccionar, tenemos que orar, tenemos que ir al Padre Nuestro. No, ayúdame a no caer en la tentación, Señor. Miren, hay algo que yo siempre me quedó grabado, ¿no? Tuve un conocido que fue a Alcohólicos Anónimos, a la sesión de Alcohólicos Anónimos, y los Alcohólicos Anónimos tienen un concepto que es, vos te puedes recuperar, pero vos nunca vas a dejar de ser alcohólico, ¿sí?
¿cuánto hace que no tomas, hermano, amigo? Y yo hace 20 años que no tomo ni una sola gota. Ah, ¿ya estás curado? No, soy un alcohólico que hace 20 años que no toma una gota de alcohol, pero soy alcohólico. Yo a veces ese concepto lo uso con el pecado, hermano. El pecado, soy pecador. Y a veces tengo un área en mi vida que con la ayuda del Señor, con la oración, con mi voluntad también puesta ahí a los pies del Señor, venzo, huyo, soporto. Acá que dice, bienaventurado el que soporta la prueba, el que soporta la tentación. Pero a veces te amargás porque pasaron 10 años y de vuelta volviste a caer en ese pecado. Volviste a ceder a esa tentación. ¿Qué pasa conmigo? ¿No acepté a Jesús en el corazón? ¿Qué pasa conmigo? ¿Es mentira todo lo que hice? No. Descuidaste. Y ese alcohólico que había escapado, que tuvo 20 años sin tomar una gota, de repente se emborrachó. ¿Y qué tenés que hacer? Llorate, lamentá, angustiate, arrepentite, pedí perdón al Señor y volvé a la batalla que es dura y todavía no terminó. ¿Me entendés? Caíste en algo que vos sabías que era tu debilidad. ¿Qué pasó? Te habrás descuidado en la oración, te habrás confiado, te habrás creído que ya estabas fuerte. Eso le pasa al alcohólico y eso le pasa al pecador también. Nosotros estamos en recuperación, hermano. Hasta el día de Jesucristo, nosotros estamos, yo no confío en esta carne, hasta el último momento, hasta el último momento. Amén. Entonces, de atrás hacia adelante, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hermanos, el diablo busca tu debilidad, el diablo busca mi debilidad, me seduce, me atrae para que vaya al mal, a desobedecer los mandamientos de aquel que yo amo. Pero Dios, ¿qué punto débil puede tener? Dios, ¿en qué lo podemos tentar? ¿Qué punto flojo tiene? ¿En qué lo podemos seducir para que vaya al mal? Él es santo, Él aborrece el pecado. Es imposible. Nadie puede tentar a Dios. Y Él, como es su persona, Él no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Hermanos, como dijo Raúl, a veces Santiago es una continua respuesta a preguntas que no se ven. Pero te estoy diciendo, no te preguntes si esa tentación está Dios ahí queriéndote tentar. Porque Él es santo. Él es apartado del mal. Él no puede ser tentado. Hermanos, cuando nosotros queremos buscar una debilidad, una falla en Dios, es como que nosotros los queremos tentar al Señor. Los judíos, dice en Éxodo 17:7, dice, los hijos de Israel, bueno, lo leo todo, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Me entienden? El pueblo quiso buscar un punto débil en Dios. ¿Está con nosotros o no está? Está dudando de que Dios es omnisciente, que está en todos lados, que Dios estaba en esa circunstancia. ¿Está con Dios o no? ¿Está con nosotros? ¿Queremos buscar una falla a Dios? Señor, ¿me oyes? ¿Qué querés? ¿Qué pretendés pensar? ¿Que Dios es sordo? Señor, no te duermas. ¿Qué pensás? ¿Que duerme? No tentemos al Señor, no le busquemos, porque no la vamos a encontrar. Cada vez que el hombre intentó tentar a Dios, Dios respondió con furor, con enojo y con ira. Ahora, mirá qué diferente la tentación que el diablo hizo con Jesús con la que hace con nosotros. A Jesús lo tentó, ¿pero de qué? Lo tentaba para que manifieste su gloria, su deidad. Convierte el pan
las rocas estas en pan, tírate, que tus ángeles. Pero a nosotros no nos va a tentar con eso. Convierte esto en oro. Si yo pudiera convertir esto en oro, ya lo hubiera hecho. No hace falta. Pero a nosotros nos tienta con nuestras debilidades. Miren, Jesús, ¿qué debilidad podía tener? Haber mostrado su deidad, y Él no lo hizo por amor de ti, por amor de mí. Porque era verdadero Dios y verdadero hombre el que moría en esa cruz. Hermanos, así como Adán y Eva no sabían a quién echarle la culpa, Eva le echó la culpa a la serpiente, Adán le echó la culpa a Dios porque le dio a esa mujer. Acá también, Santiago nos dice, no se les ocurra pensar que Dios está detrás de tu tentación. Si está ahí, cerca de tu tentación, es para ayudarte. Es para ver que no seas tentado más de lo que puedas soportar. Es para que veas y que te acuerdes que Él puede librar a los que caen en tentación. Y hay un versículo que nombró Esteban el otro día que es importantísimo. Está en Judas 1:24, que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Ahí está, al alcance de nuestras manos cuando estamos tentados. Pero no vayamos recriminándole o diciéndole que Él es la causa. No, nosotros somos atraídos por nuestra propia pecaminosidad, por nuestra propia predisposición a ser rebeldes a los mandatos del Señor. Dice, vuelvo de atrás para adelante, amados, dice, el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El domingo el hermano Raúl dijo que Santiago no toma como que los pecados que nosotros cometemos como algo, que salió sin querer, que aparecieron sin... No. Santiago está acusándonos que nuestros pecados pasaron por un proceso, ya sea de un nanosegundo, un minuto o 40 horas, en un proceso donde estuvo la tentación y donde nosotros aprobamos esa tentación. La concupiscencia nuestra entre los mandatos de Dios y la desobediencia, esa tentación que se nos presentó, sí, la concebimos, sí, la apruebo. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Bueno, todos nuestros pecados, todos los que hemos cometido, es porque hemos aprobado esa tentación. Nadie puede decir, mira, lo hice sin querer, mira, no sé cómo... No. Santiago no te la deja pasar y Dios menos. No, vos concebiste, vos dijiste sí. ¿En cuánto tiempo? En un nanosegundo. Dios sabe y vos sabés también. Pero vos dijiste sí. Y el Espíritu Santo estuvo ahí para decirte no lo hagas, y vos dijiste sí. Y el Espíritu Santo intercedió, pero vos dijiste sí. Y concebiste en tu mente, en tu corazón. Una vez que vos aprobaste, es concebir, sí, está bien. De ahí a pecar hay un trecho muy corto. Es como decir, sí, después lo voy a hacer, pero ya está, ya lo pensaste que sí, que lo vas a hacer. Entonces, todo pecado que da luz, que uno da luz, un pecado, es porque lo concibió antes. Se estuvo gestando como un bebé, se estuvo gestando. Hiciste la unión de tu voluntad con la tentación. Vos dijiste sí a esa tentación, se unieron y ahí está gestándose el pecado que tarde o temprano va a salir de tu vida, va a dar a luz, va a ser visto, se va a manifestar.
Y esto son dos embarazos, porque dice que tu concupiscencia concibieron el pecado. ¿Y el pecado qué? Concibe la muerte. Una vez que pecamos, ese pecado también nació con una pancita embarazada. ¿Por qué? Porque trajo como consecuencia, dio a luz, ¿qué cosa? La muerte. La separación. Para el cristiano sabemos que es la muerte. Nuestra separación con Dios. Nuestra comunión rota, nuestro corazón roto, porque los que aman a Dios, que como dijimos al principio, los que aman a Dios no necesitan que nadie les diga nada. Cuando pecan, les duele, les sangra el corazón. Los hijos de Dios sangran, les duele el pecado. Ningún hijo de Dios te va a decir que no peca, pero ningún hijo de Dios tampoco te va a decir que no le duele. ¿Me entienden? Concibió ese embarazo, dio a luz el pecado, y ese pecado que nació embarazado dio a luz la muerte. Y si Dios, cuando Jesucristo cargó con nuestros pecados, lo desamparó a Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro pecado, ¿qué te parece que va a ser? Lo mismo. Dice el Antiguo Testamento, vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Una división. Y eso es la muerte para nosotros. Eso es la muerte. A nosotros no nos interesa otra cosa que no sea el Señor Jesucristo, y la comunión, y la paz, y el gozo del Espíritu Santo. Todo eso muere con el pecado. Dice, y ahora de vuelta tengo que explicar lo último, de atrás hacia adelante. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, ¿qué eran las primicias en la ley del Antiguo Testamento? Cuando vos tenías una cosecha, apenas plantabas, generalmente salía al principio unos frutos. No era todos los frutos, son los primeros. Eso se recolectaba y se ofrendaba a Dios. Y después de eso sí venía realmente cuando todas las plantas, todos los árboles frutales, venían todos los frutos y bueno, y era para el hombre. Pero esos primeros eran para Dios. Yo considero que la iglesia primitiva fueron los primeros frutos y nosotros somos los que vinieron después, la gran cosecha, ¿sí? Pero lo que me detengo es en la primera parte del versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué naciste vos? ¿Por qué nací yo? Volvemos a la doctrina de la gracia, a la elección incondicional. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Hermanos, ¿por qué estamos acá en el camino? Por su voluntad. Y ese que nos salvó, no hizo la obra hasta que yo acepté a Jesús en mi corazón. No, Él nos salvó, significa hasta estar en el cielo. Eso hizo el Señor. ¿Me entienden? No hasta que acepté, no, hasta el cielo, nos salvó. ¿Me entienden? Entonces, por eso lo explico de atrás hacia adelante. Primero, Él nos salvó, Él hizo todo. ¿Sí? ¿Qué leí de Judas? Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él nos va a guardar sin caída. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel 36, 27, dice, pondré dentro de vosotros espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea que Dios nos va a hacer andar en sus estatutos y nos va a hacer guardar sus decretos. Pero ¿quién es el que va a hacer eso? Él.
Él nos va a hacer cumplir, porque Él está con nosotros. Entonces, nos está diciendo que Dios, de su voluntad, nos salvó. Él nos va a guardar en las caídas. Él va a hacer que nosotros cumplamos sus decretos y sus estatutos. Él va a producir en nosotros el querer como el hacer. Él. ¿Sí? Y entonces al versículo anterior, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ese regalo que es la salvación, fue del Señor. Es un regalo perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque hasta el día de Jesucristo, Él va a estar ahí velando y guardándonos para que nadie nos arrebate de la mano del Señor, para guardarnos sin caída, para hacer que nosotros cumplamos sus mandamientos. Va a estar ahí. No hace las cosas imperfectamente, no, la va a hacer perfecta. Nos va a guardar hasta el final. A sus hijos, a los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos. Por último dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor no cambia, el Señor está siempre en el mismo lugar, no hay variación. Sombra de variación, a veces alguien lo ha comparado con esos relojes de sol, de cuando la sombra iba declinando en grados y uno sabía si era las 6, las 7. Cuando ibas a ese reloj de sol, variaba la sombra. Bueno, Dios, vayas a la hora que vayas, siempre es igual. Por último, y ya con esto termino, espero que haya sido de bendición para tu vida, para mi vida. Cuando uno empieza a estudiar un poco teología, la palabra del Señor, algo que aprendí es que en la palabra de Dios no está todo lo que nosotros, todo lo que Dios es. Acá no está todo lo que Dios es, pero acá está revelado todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Si vos lees la Biblia no vas a saber todo de Dios, no, pero vas a saber todo lo que Dios quiere que vos sepas. ¿Sí? Cuando lees la palabra vas descubriendo cómo es Dios, ¿sí? La personalidad, el carácter, los atributos, todos los de Dios. ¿Me entienden? Y con esto quiero terminar. En estos simples 5 versículos, 3 cosas sobre Dios. 3 cosas para conocer un poco más cómo es Dios. En estos versículos hay 3 cosas que nos dice Santiago, que uno lo puede anotar y es algo que es para descubrir más cómo es nuestro Dios. 3 cosas. La primera que hemos aprendido hoy es que Dios no puede ser tentado por el mal. Yo descubrí algo, que Dios no puede ser tentado por el mal. Es imposible, imposible. ¿Por qué? Porque Él aborrece el mal. Todos sus mandamientos. No puede ser tentado a desobedecer lo que Él dijo en su palabra. Segundo punto, aprendimos en esta tarde que Él no tienta a nadie. No solo que Él no puede ser tentado, sino que Dios es un Dios que Él no tienta a nadie. No tienta a nadie. Y tercer, es que Él no varía, es que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice que en Él no hay mudanza. Cuando buscas en el diccionario, uno se puede mudar de ideas, cambiar de ideas, uno puede cambiar de sentimientos, uno puede cambiar su aspecto físico, uno puede cambiar lo que dictaminó. Y Dios no cambia lo que dictaminó, lo que dijo, Dios no lo cambia.
Dios no cambia sus sentimientos hacia nosotros, ni hacia nada, y Dios nos cambia sus ideas, tampoco. En Él no hay mudanza, Él no cambia. Hermanos, 3 cosas hemos aprendido hoy de la personalidad: que Él no puede ser tentado, que Él no tienta a nadie y que Él no cambia. Dios le bendiga en esta tarde. Es un placer, espero que haya sido de bendición.